Hola, buenas tardes. Soy Norberto Gaona. Estoy en el curso de instrumentación y en la práctica 2 del laboratorio vamos a trabajar con adecuación de señales, lo cual esta nos va a permitir comprender procesos de adecuación de señales analógicas eh, para, para ver un procesamiento o visualización. Bueno. En la primera práctica nosotros se implementó un puente de Weinstein. Este está alimentado a 1 voltio para la medición de la fotorresistencia. ¿Listo? Este debe estar equilibrado cuando la luz tenga su máximo valor. ¿Listo? Para eso nosotros calculamos lo que es una resistencia X, el cual tomamos o le dimos valores a una resistencia A, a una resistencia B y una resistencia C, para con estas poder sacar la resistencia que nos hacía falta para dar que el circuito entrara a su equilibrio a 0 voltios. Listo, posterior a ello, con esta implementación de este puente de Weinstein vamos a hacer el segundo ejercicio, que consta de una implementación del amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales. Este nos va a permitir que a su salida del circuito nos tengamos 10 voltios de amplificación. ¿Listo? Para esto nosotros debemos de tener en cuenta que un voltaje de entrada, ¿sí?, que al tomar la medida del puente de Weinstein, ese voltaje de entrada va a ser de 539 milivoltios, y el voltaje de salida que nos están dando, que debe ser de 10 voltios, ¿sí? Damos una resistencia 1 de 25 kiloohmios, esa la colocamos nosotros, y colocamos también una resistencia 2 que va a ser igual a la resistencia 3, y estas tienen un valor de 35 kiloohmios. Posterior a ello debemos con estas calcular lo que es la ganancia del amplificador operacional, y esta nos da 18 de ganancia. ¿Listo? Aquí en esta parte vemos una fórmula para poder hallar lo que es la RG, el cual vamos a despejar esa resistencia de ganancia que es importante para el circuito, y obtenemos que esa resistencia de ganancia va a ser de 3 kiloohmios. ¿Listo? Bueno, posterior a ello vamos a ver la parte práctica. Acá tenemos el puente de Weinstein en esta parte de acá, como lo pueden ver. ¿Listo? Vemos que el circuito tiene su entrada de 539 milivoltios, como decíamos anteriormente, y cuando ese circuito toma toda la intensidad de luz, cuando tiene toda esa intensidad de luz, el circuito va a tender a estar en equilibrio efectivamente, y su voltaje va a ser 0 en este caso. ¿Listo? Tenemos en cuenta esa resistencia RA debido a que en el ejercicio anterior, en la primera práctica, tomamos mediciones de esta resistencia, lo cual cuando ella está a su máxima intensidad de luz, la fotorresistencia percibe, perdón la redundancia, pero una resistencia de 506 ohmios. Entonces, de esta manera encontramos esta parte en equilibrio, y acá nos restaba solamente colocar dos resistencias que fueran iguales para poder que entrara todo el circuito a su voltaje 0 para estar en su totalidad, ¿sí?, en equilibrio. Bueno, para la segunda parte, ya teniendo en cuenta esta, vamos nosotros a efectuar lo que es el circuito con amplificador de instrumentación, el cual vamos a utilizar 3 amplificadores operacionales. Este va a estar alimentado por una fuente dual, ¿sí?, una de 12 voltios cada fuente, la implementamos de esta manera. Entonces aquí lo que hacemos es colocar positivos en esta parte, y por el lado de acá vamos a quitarlo acá también. Por esta parte de acá vamos a encontrar lo que es la parte negativa, que va a estar alimentada para la parte negativa de los amplificadores. ¿Listo? Tenemos una resistencia de ganancia, como anteriormente lo habíamos dicho, que esta va a ser de 3 kiloohmios. Tenemos esta resistencia
1 y tenemos otra resistencia 1, las cuales tienen valores de 25, ¿sí? La resistencia 2 de 35, perdón, y esta tenemos de 35 también. Esta es otra resistencia de 3, de 35 y otra resistencia de 2. Entonces, todas son en kiloohmios. Vamos a hacer la respectiva conexión del circuito al sistema amplificador. Espero que no me hagan quedar mal estos cablecitos que son como bochornosos para conectarlos. Bueno, ya he tenido el circuito ya conectado. Entonces vemos que a su entrada están los 539 milivoltios, como lo decíamos inicialmente, y a su salida prácticamente los 10 voltios que nos estaban pidiendo. Bueno, en este caso 952. Puede ser que las resistencias por sus márgenes de tolerancia lo toman de esa manera. Vamos a evidenciarlo aquí para que se den cuenta que sí está en equilibrio, botando el voltaje de 9, ¿sí? Vemos cómo cambia ese voltaje y posterior a ello está a sus 10 voltios inicialmente. Por otra parte tenemos un segundo circuito, el cual se implementa lo que es una etapa de medición de temperatura con un sensor TMP, como lo podemos ver a continuación, y este debe ser una etapa de amplificación de que me dé 5 voltios como lo muestra aquí en este circuito que está implementado. Para ello primero debemos saber una cosa, de que es que cuando ese circuito está aproximadamente a 70 grados centígrados, este me va a dar un voltaje de 1.21 aproximadamente, ¿sí? Como lo muestra aquí en la figura. ¿Listo? Ya tenemos 70 grados centígrados, ¿sí? Y a esa temperatura el sensor registra el voltaje de 1.21 en este caso, ¿sí? Está en ese rango de 1.20 a 1.21 voltios. Nosotros lo que hicimos es el diseño de ese circuito. También tomamos la conexión del amplificador a su parte positiva, ¿sí? Con la fuente positiva utilizamos voltajes de 5 voltios en cada fuente. Y con nosotros lo que hicimos es hallar una resistencia, esa resistencia la colocamos, esta resistencia 1, y la resistencia de ganancia, que es muy importante tenerla en cuenta en este circuito. Nosotros la hallamos con las fórmulas del amplificador operacional. Listo, entonces por ese lado vamos a hacer la comprobación de que el circuito en realidad está funcionando. Aquí la tenemos en 70 grados centígrados, de 1.20 voltios, que me registra lo que es el sensor a esa temperatura, y se evidencia los 5 voltios a su salida. Entonces vamos a cambiar esa temperatura de este amplificador para que nos varíe un poco, y vemos que efectivamente esa temperatura varía cuando el rango de su temperatura está en otro numeral de grados centígrados, perdón. ¿Listo? Por otra parte tenemos también unos circuitos implementados en Proteus, que a continuación vamos a demostrarlos, y pasamos a la guía. Aquí está el sensor de temperatura, están los cálculos que nosotros tomamos, ¿sí? Teniendo en cuenta las referencias, que hallamos lo que es la RG, que nos da 63.2 kiloohmios. Para la parte de Proteus nosotros vamos a implementar lo que es un filtro activo pasa bajo de segundo orden, utilizando este amplificador TL084, ¿sí? Con un recorte de 200 Hz. ¿Listo? Vamos a verificar lo que es el funcionamiento en el osciloscopio. Bueno, para ello nosotros vamos a tomar la tabla del coeficiente de relación, este tipo Rauch. Vamos a hallar lo que es el capacitor 1, ¿sí? Y vamos a hallar lo que es el capacitor para
para este circuito amplificador tipo Roche. Tenemos en cuenta en su tabla de que K sub 1, como este es de segundo orden, como lo vemos acá, tenemos el valor de K sub 1 de 4.65 y K sub 2, para el caso del capacitor, allá en el capacitor 2, tenemos que es de segundo orden también de 0.3. Bueno, para vamos a tener en cuenta la configuración de ese circuito o de este amplificador, que la resistencia 1, 2 y 3 van a ser de 5 kilo ohmios. ¿Listo? Aquí está la evidencia, ahora lo probamos, pero adicional a él vamos ahora también a conectar, a hacer un sistema de medición de temperatura con el LM35, teniendo en cuenta el circuito anterior, ¿sí? Mediante el cual hay que hacer una amplificación con un amplificador instrumental ADC 623 y hay que obtener una ganancia de 10 voltios a una temperatura de 70 grados centígrados. Bueno, vamos a evidenciarlo acá, los filtros. Bueno, en primera vamos a eliminar primero esta parte, colocar lo que es la evidencia del primer punto. Listo. Entonces, este es el amplificador, ¿sí? Este osciloscopio lo vamos a utilizar para la siguiente, posteriormente. Tenemos nosotros el TL0824, es un amplificador, tenemos las resistencias 2, 3 y bueno, en este caso era 1, pero 4 de 5 kilo ohmios. Hallamos lo que es capacitor 1 de 0.74 microfaradios y capacitor 2 de 47.7 nanofaradios, ¿sí? Vamos a ver aquí ya en el osciloscopio tenemos la frecuencia de 200 Hz que lo está tomando el circuito. ¿Listo? La segunda parte de este ejercicio vamos a tener lo que es un sensor de temperatura LM35 que esté a sus 70 grados. Con ayuda del amplificador de instrumentación AD623 me dará un voltaje de salida de 10 voltios. Vamos a ponerlo en funcionamiento. Y vemos aquí que cuando este esté a sus 70 grados me va a dar un voltaje de, bueno, miren, mientras que se cuadra a sus 10 voltios, me va a dar que a su salida este sensor me bota 0.70 voltios, que va a ser la entrada a ese amplificador y su salida con 10. ¿Listo? Ahora bien, el siguiente paso. Aquí en este pues nos tocó hallar lo que es la resistencia de ganancia, que es dada por el amplificador. Y para el siguiente paso, aquí tenemos las fórmulas de cómo se halló la resistencia de ganancia del amplificador AD623, configuración que tenemos que tener en cuenta de él mismo, ¿sí? Ahora nos piden que tenemos que tomar una etapa de amplificación del filtro, ¿sí? Del paso 4. Entonces vamos a unir estos dos filtros. ¿Listo? Y tenemos que conectarlos a un generador de señal para luego con ella mostrar la señal amplificada. Y con ella mostrar lo que es la parte de la señal cuadrada. Pasamos acá al Proteus, ¿sí? Ya tenemos el filtro modificado, conectado con el generador de señal. Y ahora vamos a mostrar lo que es la etapa cuadrada. La etapa, ¿qué le pasó a eso? Sigo, vamos acá. Y vamos a mostrar la etapa cuadrada como nos muestra en la figura. Listo. Tenemos la señal de salida de ese filtro cuadrada, como la pueden ver. Eso es todo, compañeros. Tutor, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. Hasta pronto.